Así que estemos ahí juntos en la comunión. Busque ahora, por favor, en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 16. El domingo anterior anuncié aquí en el púlpito que quería hablar acerca de este tema. No voy a poder abarcar todo, pero les diré unas cuantas cosas sobre los secretos de los hombres. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Las mujeres no respiren aliviada porque esto también es para mujeres, pero sí vamos a hablar de los secretos de los hombres. La primer señal la tenemos aquí en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Como usted puede notar, hay un juicio anunciado sobre los hombres, y yo le llamo a eso el día de la preocupación. Que el hombre escuche que hay un juicio que le espera, un juicio que se avecina, que hay un día cercano establecido por Dios donde Él juzgará los secretos de los hombres. Muchos de esos secretos son pecaminosos. No todos, pero quizás la gran mayoría de los secretos de los hombres están relacionados con el pecado. Recuerdan que el domingo anterior estudiamos el capítulo 1 de Romano, y donde Pablo denunciaba aquella sociedad tan perversa como la que nos toca vivir en nuestros días. Pablo hablaba de que los hombres habían conocido sobre Dios, pero habían cambiado la imagen de Dios por reptiles, por cuadrúpedos, y también dice que Dios tuvo que actuar contra aquellos hombres que con impiedad, esa es la misma palabra que pecado, que con impiedad querían detener la verdad de Dios. Y dice el texto que habíamos leído que Dios había entregado a aquella sociedad a pasiones vergonzosas, y se habían unidos hombres con hombres, mujeres con mujeres, y había muchos que no participaban de esas cosas, pero se deleitaban junto a los que practicaban tales cosas. Y había toda una lista ahí de horror de lo que eran las conductas de aquella gente. Y Pablo, entre otras cosas así, para los que no estuvieron el otro domingo, decía Pablo, por ejemplo, que esa gente iba a recibir el precio de su extravío, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice que estaban atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y sigue ahí una lista tremenda de actos de maldad que aquella gente practicaba. Y no todo lo que está aquí revelado era todo el pecado, había otras cosas. Y Pablo dice, esas otras cosas que son los secretos de los hombres, sepan que Dios los va a juzgar. Mire, si todo lo que nos enteramos aquí era algo horrible, había cosas secretas que eran peor todavía. Y Pablo dice, no se van a librar. Dios ha establecido un día donde va a juzgar todos esos vicios perversos de aquella sociedad y la de nuestros días. Dios está juntando información. Dios está recopilando los secretos de los hombres y los está escribiendo prolijamente en un libro. Y eso será exhibido en dos lugares. Los que salgan de esta vida sin Cristo, se abrirán esos libros en lo que la Biblia le llama el gran trono blanco. Eso es Apocalipsis capítulo 20, versos 11 a 13. Ahí dice que los libros serán abiertos y allí serán dados a conocer todos los pecados de los hombres, incluidos los secretos de los hombres. Y luego los creyentes estaremos frente al tribunal de Cristo, donde las obras serán juzgadas, no nuestras vidas, sino nuestras conductas que hemos tenido a partir de que conocimos a Cristo. Y ese también será un lugar donde muchos serán avergonzados, no tendrán modo de escaparse, estaremos en el cielo, no hay forma de salir de ese lugar. Así que esos son los dos juicios que la Biblia habla hacia adelante. Los secretos de los hombres, tanto los incrédulos como los creyentes tienen muchos secretos
que son para otras personas, no para Dios, porque Dios tiene un conocimiento pleno y tiene un registro, como dije, bien prolijo de cada uno de nuestros actos. Usted habrá oído que hay gente que dice, yo ese secreto me lo llevaré, ¿a dónde? A la tumba. ¿Y de qué sirve? Si ya están allá en el libro y un día se darán a conocer. Otros dicen, yo tengo un secreto familiar, un secreto personal. Ahí está, bajo 7 llaves, dicen. Otros dicen 7 candados. Como diciendo eso, nunca se va a descubrir. Y hay gente que ignora que la Biblia enseña que un día Dios revelará los secretos de los hombres. Le dije a una señora recién, vengo a la iglesia para hablar de este tema, y me dice, usted no va a volver más acá entonces. Tienen tantos secretos los hombres, me dice. Le digo, pero todo está bajo el conocimiento de Dios. No hay cosas, hermano, que se le pueda escapar al conocimiento de Dios. Un día Dios juzgará por medio de Cristo los secretos de los hombres. Algo más sobre esto en Eclesiastés, por favor. Primeramente en el capítulo 10. Si puede ir un momento allí al libro de Eclesiastés, el capítulo 10. Ayer anduvimos mirando ese libro, Eclesiastés, el capítulo 10, y quiero que ponga en primer lugar la atención en el versículo 20. Eclesiastés, el capítulo 10 y el versículo 20. Mire cómo dice la palabra. Dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. El texto estaba diciendo, si estás ahí en un lugar secreto, en una habitación, pareciera que no hay nadie, tienes pensamientos, o hablas allí con una persona y empiezas a hablar mal de los ricos, empiezas a hablar mal de la gente que está en el poder, ¿no? Entonces dice el texto, ten cuidado, porque esto va a llegar a los oídos del rey. La gente que está en el poder, la gente que está en el gobierno, sabrá esas cosas que tú piensas en la intimidad. Dice, las aves llevarán esas palabras. Y ahí es donde surgió esa frase que usted quizás lo dijo alguna vez, un pajarito me contó. Ya escuchó esa, ¿no? Un pajarito me contó. Bueno, de ahí sale eso. Dice ahí la palabra, dice, porque las aves del cielo llevarán la voz. Un pajarito hablará de lo que usted piensa, de lo que usted habla en secreto, de lo que cree que nadie se va a enterar. Los secretos de los hombres se sabrán. También habrá oído el dicho que dice, cuidado, porque las paredes hablan. y todo eso, ¿a dónde apunta? Es que tenemos que ser cuidadosos en nuestra conducta, en nuestro andar, en nuestro hablar. La Biblia nos exhorta que nuestro hablar tiene que ser sazonado con sal. Es decir, no tiene que tener bacterias, elementos de contaminación. Necesitamos ser dueños de un hablar puro. Y una vuelta de página aquí en Eclesiastés, pero capítulo 12. Dice la palabra, verso 14, es el último texto del libro, Eclesiastés 12, 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta o secreta, ¿verdad? Con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que está en secreto, todo lo que uno se esfuerza por tenerlo encubierto, que nadie lo sepa, que nadie se entere. Ahora ya desde el Antiguo Testamento se nos enseña, Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Pues todo este tema nos ayuda a nosotros a ser más maduros y más responsables, de ser personas que luchen por controlar su lengua, lo que le llaman algunos la sin hueso. Es un instrumento maligno, destructor. Muchas veces dice que la lengua que se esconde detrás de nuestros dientes, dice que tiene veneno vomitado del infierno. De eso habla Santiago capítulo 3. Solo lo menciono al pasar. Dios sabe todos los secretos. Hay cosas que usted se ha esforzado para que se mantengan en secreto, ya Dios las conoce. Y los secretos de los hombres y de las mujeres, todo está registrado en los libros de Dios. Y un día se dará a conocer.
Un poco más acerca de esto, Salmo 139, ya que estamos ahí en la zona. El Salmo 139, aquí es David el que hace una gran confesión y nos da una gran información para nosotros. Salmo 139, versículo 1, dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que todos los esforzados secretos que usted tiene, ya Dios los conoce todo. Dice que Él ya tiene hasta un conocimiento de nuestro pensamiento. La claridad de la Biblia es notable. Dice que antes que la palabra llegue, se instale en nuestra lengua, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Si es una palabra de bendición, si es un disparate, qué clase de palabra, todo Dios lo conoce. Y entonces, para darnos detalles que nos dejan duda, dice Dios: yo conozco su sentar y yo conozco su levantarse. Todo conoce, absolutamente todo. Y si después usted sigue leyendo el Salmo, ahí ofrece un montón de alternativas, que son lugares que es imposible de escapar. Dice: si voy a la punta del mar, allí estás tú. Si me meto en el centro de la roca, allí me alcanzará tu mano. Si voy de aquí, no hay forma de escapar de Dios. Y dice allí en el versículo, ¿qué es? El número 7, dice David, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No puedo, es imposible. No puedo tener secretos. Dios un día va a juzgar los secretos de los hombres. Quizás nosotros no nos enteramos, pero Dios tiene ya un control y un conocimiento de todas esas cosas. Había un hombre que se llamaba Giesi. Giesi era el siervo de un profeta que se llamaba Eliseo. Esta historia está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, pero no vamos a ir ahí, solo le voy a hacer un resumen. Había un hombre que era un capitán sirio muy virtuoso, muy condecorado en el campo de batalla. Su nombre era Naamán. Era un hombre lleno de virtudes, dice la Biblia, pero, dice así, pero era leproso. Por lo tanto, bajo el uniforme militar que él lucía y que era reconocido como un gran vencedor, él era un héroe nacional, Naamán, pero era leproso. Y nadie quería tener contacto con los leprosos. Después de algunos consejos de una criada, él decide ir a tierra de Israel buscando a Eliseo. Y cuando Eliseo lo ve ahí, le da una indicación y le dice que vaya al Jordán y que se zambulla 7 veces. El profeta no le impuso las manos, ni le pidió dinero, semilla, ni grano, ni nada. Le dijo: ve allá. Y el general sirio Naamán se enojó. Dice: ¿cómo? Soy Naamán, soy un héroe nacional, soy un ganador en el campo de batalla, y ni la hora me dio. Me dijo: vaya ya al río, zambulla 7 veces. Y se volvió enojadísimo, ¿no? Y después los consejeros de él le animaron, le pusieron palabras en su oído y dice: y bueno, metete en el río. Y finalmente cede. Se zambulle las veces que el profeta le dijo y salió con la piel como la de un niño. Se curó. Y entonces no hubo ahí un show pentecostal, nada. Solamente el profeta le dijo: ve al río, está listo, y ya está. Y no le dijo: tráeme una ofrenda, envíame algo. Nada le dijo el profeta. Pero su siervo Giesi le dijo: ¿cómo puede ser? Acá puedo hacer fortuna. Y lo siguió al general y a su tropa. Y alguien le dijo: ahí viene el siervo del profeta Eliseo, ahí viene Giesi. Y entonces le dice: bueno, ¿y qué te trae acá? Y Giesi le dice: es que vinieron unos hijos del profeta a ver a mi señor. Mentira, era todo mentira. Y dice: y bueno, y esto y lo otro. Entonces el general le dice: toma, aquí tienes vestidos nuevos y unos lingotes de oro, todo, llévate. Y Giesi, en la mitad del camino de regreso, escondió eso. Y entonces llega delante del profeta Eliseo, y Eliseo le dice: ¿de dónde viene Giesi? Y el hombre ya era un experto en mentira, le dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces
el profeta le dice, pero no estaba yo, dice, cuando te dio ahí tal y tal y tal cosa. Ahora la lepra de él, que se te pegue a ti. Y quedó leproso. Era un secreto, nadie lo había visto a Giezi de su pueblo. Parecía que todo estaba saliendo bien. Pero los secretos de los hombres son juzgados. Había un matrimonio muy especial en la iglesia, se llamaba Ananías y Zafira. La historia de ellos está en el libro de Hechos, el capítulo 5, del versículo 1 al 11. En aquel tiempo habían algunas personas como Bernabé que vendieron una propiedad y trajeron el dinero de la venta, la pusieron a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartieron entre los necesitados, al punto que no había ningún necesitado, dice la Biblia en la iglesia después. Y esta gente quiso trascender y también vendieron una propiedad. Nadie les obligó ni nadie les pidió. Algunas personas de manera voluntaria hacían eso para ayudar a los necesitados, pero esto era evidente que querían figurar. Y entonces cuando trajeron el dinero de la venta que ellos hicieron, no trajeron todo el dinero, se quedaron con una parte. Y Pedro le habla a este hombre, Ananías, ¿no? Y entonces le dice, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto, dijo él. ¿Y dónde está? Porque acá no está todo lo de la venta. Y entonces Pedro le dijo a él, dice, ¿por qué dejaste que Satanás te tentó en tu corazón? Y él fue en contra del Espíritu de gracia y cayó muerto en la iglesia el hombre. Amén. Y 3 horas después vino la esposa. No sabía que su marido había muerto. Y Pedro tuvo una conversación muy parecida con ella. Ella era la socia en el secreto. Y también cayó muerta. ¡Qué escándalo en la iglesia! Un matrimonio muerto con diferencia de 3 horas. No se podía esconder eso. Todo el mundo se iba a enterar. Giezi, Ananías, Zafira y otros muchos más en la Biblia no pueden superar esto que Dios conoce, el secreto de los hombres. No hay cosa escondida que nos salga a la luz. Por más que se esfuercen. Hay cosas que nos atormentaron en la vida, que nos avergonzaron, que nos lastimaron profundamente y queremos ahí, hermanos, ahí tapar y olvidar y todo eso. Y vivimos toda la vida haciendo malabares para cubrir algo doloroso de nuestra vida. Pero todo está en el conocimiento de Dios y llegará el día en que se revelarán los secretos de los hombres. Una mirada ahora, Evangelio de Lucas, el capítulo 12, por favor. Si podemos ir allí al Evangelio de Lucas, el capítulo 12, es el Señor Jesucristo el que está hablando y veamos lo que dicen los primeros 3 versículos. Evangelio de Lucas, el capítulo 12, y comenzamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no se haya de descubrirse, ni oculto que no se haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Aquí la primera enseñanza que busca transmitir el Señor es que no se le pegue a sus discípulos el pecado de la hipocresía. La hipocresía es la actuación, es la doble vida, la doble cara, el doble mensaje. Dice, eso es malo, dice Jesús, que no se les pegue eso. No actúen de cristianos, vivan como cristianos. Ahora, esto, hermano, de la hipocresía es un vicio. Y todos nosotros lo tenemos instalado. Algunos logran controlarlo, dominarlo un poco. Hay otros que no. Y ya se hace un hábito, un vicio. El doble mensaje. Pero tarde o temprano las cosas se saben. Tarde o temprano las cosas nos vamos a enterar. Los fariseos querían cubrir su hipocresía con una capa o quizás con un manto de hojas como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Tanto Adán y Eva como los fariseos. Eso de
puede cubrir la desnudez, tapar un poco la vergüenza, alguna hoja de higuera, pero no va a tapar nuestro pecado. Porque más temprano que tarde el pecado saldrá a la luz, al conocimiento. El pecar no es gratuito, el pecar siempre trae consecuencias. Todos nosotros podemos elegir la forma de pecar. Hay cientos de formas de pecado y cada uno puede elegir su forma de pecado. Lo que no podemos elegir es la consecuencia, porque eso la trae Dios. El día que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio del Señor Jesucristo. ¿Acaso no recordamos aquella escritura que Pablo dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 7? Dice Pablo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí debe subrayar en ese texto, Dios no puede ser burlado. Por más que escondamos cosas en nuestra vida, un día se darán a conocer los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Dios no puede ser burlado. Hay dos pasajes en la Biblia que los menciono. Uno de ellos es Romanos 14, versículo 10. El otro es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10 también. Son los únicos dos pasajes donde se habla acerca del tribunal de Cristo. Porque nos enfocamos muchas veces en los secretos de los hombres incrédulos. Pero también los cristianos tenemos nuestros secretos y serán dados a conocer, serán revelados, puestos al desnudo, al descubierto en aquel día cuando estemos en el tribunal de Cristo. Los incrédulos, cuando los libros de la vida se abran, es para que Dios explique el porqué de su condenación eterna. Cuando los libros de nuestra vida de servicio se abran en el tribunal de Cristo, es para juzgar las obras, cuántas hemos hecho para Dios, cuáles fueron buenas, cuáles fueron malas. En otro pasaje habla de obras de heno, madera y hojarasca y otras clases de obras valiosas de oro, plata y piedras preciosas. Esa clase de obra tenemos que hacer nosotros, obras valiosas que den gloria al nombre del Señor. Pero habrá cosas vergonzosas. Cuando usted lee, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, habla del día que Cristo se va a manifestar y dice que cuando Él venga, Primera de Juan 2, 28, dice, muchos huirán de Él avergonzados. Pero no van a ir muy lejos, porque si bien el cielo es grande, no podremos escaparnos de los límites del cielo. Siempre vamos a estar en el cielo, donde van a ser juzgados los secretos de los hombres y de las mujeres de Dios. En el tribunal de Cristo. La Biblia le llama las obras, pero dentro de esas obras hay muchos secretos, muchas cosas que tenemos escondidas, guardadas, que la gente no sabe, pero Dios las tiene muy presentes. Y allí saldrán a la luz y el desfile comenzará. Millones y millones de creyentes que fueron salvos en estos 2000 años de historia cristiana, desde la muerte de Cristo hasta nuestro tiempo. Desfilaremos uno por uno. Dice ahí Pablo en 2 Corintios 5:10, dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra comparecer es el trasfondo del término desnudos. Quiere decir que todos estaremos al descubierto, desnudo, en el sentido de que no podemos ocultar nada en ese lugar. Los secretos de los hombres serán dados a conocer. Y allí sucederán muchas cosas. Descubriremos que había hombres y mujeres que quizás compartían en nuestra iglesia, que eran gente que vivían intoxicados de alcohol. Nunca les sentimos olor a alcohol ni nada, pero Dios lo tenía registrado. A Dios los vio en el rincón que nosotros no los vimos, no sabíamos que estaban, pero Dios tiene eso registrado. Hombres y mujeres salvos, pero que estuvieron allí intoxicados de alcohol, envueltos en alguna borrachera de cerveza, de vino, de whisky, de fernet, cualquiera de esos orines del diablo. Allí se dará a conocer los secretos de los hombres. Usted dice, nadie me vio borracho, nadie me vio mareadito, machadito, chumadito, no sé, tantos términos usan para el mismo pecado. Pero allí está todo registrado. Hermanos, creyentes drogándose. Y uno dice, ¿cómo? Sí, muchos creyentes inyectándose en sus venas, hermanos, allí los venenos del diablo. Otros respirando con sus narices esas drogas que son polvos del infierno mismo.
y otros que andan por allí fumando el humo de los demonios, marihuana por aquí, por allá. Nadie los vio, nadie les sintió el olorcito del tufo del pecado, pero aquel día conoceremos el secreto de los hombres y de las mujeres que son de la familia de Dios. Hay un día, ese día está cercano, ese día se viene aproximando, y allí saldrá las aventuras de tantos hombres. Yo me acordaba de un texto que está escrito en Jeremías 5 y el verso 8. Dice Jeremías 5, verso 8, dice: como caballo bien alimentado, dice, cada cual relinchaba detrás de la mujer de su prójimo. ¡Wow! Como caballo bien alimentado, cada cual relinchaba detrás de la mujer de su prójimo. Hombres que andan buscando aventuras, canitas al aire, pecados a escondida. Son gente que ignora que un día Dios dará a conocer los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Y hay tantas aventuras y tantas cosas, y hombres y mujeres, muchas veces somos parte de los mismos pecados. Las cosas, hermanos, no se evaporan, las cosas no quedan allí. Como decía Lucas que leímos, aquellos que hacemos en lo secreto será publicado en la azotea. Decía Lucas, aquello que hicimos en las tinieblas será oído en la luz. Muchas de esas cosas las sabremos en este mundo, y de otras tantas nos enteraremos en aquel día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Y alguien se pregunta, ¿por qué está hablando de este tema en esta mañana? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que darnos una mirada bien profunda. Y hay cosas, a veces hay determinados pecados que nosotros los tenemos guardados, escondidos de tal modo. Ve cuando usted compra ahí leche en cartón o cosas así, dice herméticamente cerrado, como que no puede entrar nada ahí. Y algunos adentro nuestro, en el alma, tenemos pecados herméticamente guardados. A veces nuestra alma hace como una función de cárcel, y ahí tenemos encarcelados a esos pecados que nos dañan, que nos lastiman, cuando deberíamos abrir las puertas de la celda del alma y dejar salir toda esa inmundicia que venimos guardando hace años y confesarlo a Dios como pecado, porque ahora sí ya sabemos que un día Dios juzgará los secretos de los hombres. Ahora no se equivoque en esto, hermano, porque Judas el Iscariote se equivocó y muy feo. Cuando él se dio cuenta que había traicionado al Señor, él fue al templo. Así cuenta Mateo 27, los primeros versículos. Él dice, fue y tiró las 30 piezas de plata delante de los sacerdotes en el templo y les dijo esta palabra. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Y salió de aquel lugar, y en vez de ir a la cruz de Cristo y buscar el perdón de sus pecados y lavar sus pecados en la sangre preciosa en la cruz de Cristo, no, él se fue a un lugar que se llamaba Acéldama y se subió a un árbol y se ahorcó, y ni el árbol soportó el peso de su pecado, se cayó y su cuerpo reventó y terminó con todas las tripas expandidas. Tiene que leer eso en Mateo 27. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no corrió a la cruz? Nosotros también. Nosotros dicen, yo voy a ir al psicólogo, le voy a contar eso. Y pensamos que ya está, fui al psicólogo, al psiquiatra, o quizás alguno dice, voy a contarle al predicador. Pero usted tiene que hablar esos temas con Dios. Los secretos, las cosas que están escondidas, porque el que le va a traer solución a ese problema serio es Dios. Los hombres no van a poder ayudarle, más allá de algún buen consejo, no van a poder arrancar de raíz eso que usted esconde como el secreto de los hombres. Y hablando de arrancar, anoche hablé sobre el bisturí de Dios. Vamos a leer ese texto de nuevo, otra vez, en Hebreos capítulo 4. Hebreos el capítulo 4. Y vea cómo dice la palabra de Dios, versículo 12. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12. Dice la Biblia, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese texto ya lo hemos tenido analizado.
a grandes rasgos. Ayer estudiamos que la palabra de los sabios era como aguijones, como algo punzante que se mete adentro nuestro. Y luego vimos que la palabra de los maestros era como un clavo hincado, que se clava en la madera allí. Y así son las palabras de los predicadores, decía. Eso era Eclesiastés, capítulo 12, verso 11. Eso estudiamos anoche. Y explicamos que también la palabra de Dios es presentada como una espada cortante de dos filos que penetra lo más profundo y hace una obra de tal manera que hasta entra en los pensamientos. La parte no solamente en los huesos, en la carne, en nuestra grasa, hasta, hermano, en el alma, en la parte inmaterial o en el espíritu, si usted quiere también. Ahí entra la palabra y entra en la mente y dice y parte los pensamientos. Y también purifica nuestros pensamientos, porque tenemos pensamientos malos. Y eso hace la obra, la palabra de Dios. Por eso yo dije que también está bien usar este texto como la espada, pero también se debe usar como el bisturí de Dios. Porque Dios está operando en nuestro interior y está sacando todo lo que está afectado, todo lo que está contaminado. Eso es trabajo de la palabra de Dios. Isaías dice, mi palabra no volverá vacía. Dice que esta palabra es viva y eficaz. Quiere decir que es eficiente, que da resultado, que no falla. Cuando esta palabra entra en nuestra vida, remueve el pecado, toda la inmundicia y saca. La Biblia tiene poder para hacer eso. Por eso estamos hablando de esto. ¿Para qué mantener secretos sin mundo? Que un día Dios lo va a tener que juzgar cuando podemos encontrar limpieza de esos pecados en esta vida. Hay que hablar seriamente con Dios y pedir que Él venga en nuestra ayuda. Y que su palabra, como en esta mañana quizás está hablando alguna vida y dice, ya no tiene sentido seguir escondiendo este pecado. Voy a hablar con Dios y lo entrego a Dios ya. Y me libero de esa tortura que me viene persiguiendo de hace años, que se instaló en mi conciencia. Porque aquí todos tenemos algo, es un juez moral, es un árbitro divino, se llama conciencia. Y aunque usted no conozca mucho de la Biblia, este juez que es la conciencia le indica cuando usted hace algo que está bien o que está mal. Ya sea que conozca o no conozca la Biblia, ahí está el juez que Dios instaló en nuestra mente, la conciencia. Dice, eso no está bien, hijo, lo que estás haciendo. Nos advierte, pero nosotros tenemos que cambiar y dejar que la palabra como agua viva, como agua pura, limpia y saque todo eso inmundo y vivamos limpiamente en pureza delante de Dios. Pues ese es el propósito del mensaje hoy. Porque aquí un par de textos para terminar. Uno de ellos es en Evangelio de Juan. Vamos allí un momento, Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, el capítulo 5. Y mientras vamos allí al Evangelio de Juan, usted se instala ahí y yo por explicar el versículo 12, no les leí el versículo 13, que ahí está el texto relacionado a nuestro tema. Pero si ya salió y fue a Juan, solo deme atención que yo le voy a leer Hebreos 4:13. Dice así, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por donde lo mire, desde Eclesiastés hay un día para el juicio. Romanos, hay un día para el juicio. Aquí el escritor a los Hebreos dice que todas nuestras cosas, nuestra vida está desnuda delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta. La Biblia nos habla por todos lados. No voy a tener tiempo de ir a Apocalipsis, pero dice ahí en capítulo 20, verso 11, dice que los libros serán abiertos y el otro libro será abierto, el libro de la ley. Dios va a juzgar el pecado de los hombres a la luz de la palabra de Dios. Y va a mostrar Dios la palabra y va a mostrar en el libro el registro de los pecados. Mire, esto que usted hizo está en contra de esta parte de la palabra. Esto que hizo está en contra de esto. Y todos los que estén en ese trono blanco no tendrán ninguna posibilidad de ser salvos. Es como un cambio de ámbito, según vemos en la Biblia. El infierno es uno solo, pero ahí está el infierno. Y luego de eso, que los libros sean abiertos y se le explique al pecador por qué es condenado, ahí pasa al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Todo está dentro del mismo infierno, pero los libros serán abiertos. Y ahora mire lo que dice Juan 5, verso 22.
Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22, dice el Señor Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, hay dos cosas que el texto nos dice y que hay que entender bien, porque Hebreos capítulo 13 dice: a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Adúlteros y fornicarios, no otros, a esos dos grupos de personas. Pero este texto dice que Dios el Padre le dio todos los juicios al Hijo. Y ahora la gente, hermanos, de este mundo dirá: Jesucristo, algunas cosas sé sobre Él. Sabemos que nació en un pesebre en Belén. Sabemos por el libro de Hechos, el capítulo 10, verso 35, dice que Él anduvo haciendo bienes en esta tierra. Hizo toda clase de milagros. Conocemos aquello de la multiplicación de los panes, de los peces. Conocemos las sanidades que hizo, la resurrección de muertos, cómo sanó a ciegos, a paralíticos. Obras maravillosas hizo. Sabemos esas cosas. Sabemos que caminó sobre las aguas. Sabemos que dio un sermón maravilloso conocido como el del monte o el de la montaña. Sabemos cosas acerca de Jesús, que Él fue a la cruz y que murió y derramó su sangre. El mundo también sabe, hermanos, que Jesús resucitó al tercer día, y una parte del mundo, no todo, sabe que Él volverá. Pero ese mismo Jesús que le estoy hablando y que la gente sabe esas cosas por lo general, un día lo va a ver de un modo distinto y lo va a ver como juez. Ya no lo va a tener la oportunidad de verlo como el Salvador. Ya no lo va a tener la oportunidad de verlo como aquel que daba bendiciones. Un día Él estará como juez. Y será aquel día que la Biblia habla, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Amén. El mundo incrédulo le reconocerá. El mundo incrédulo sabe cosas acerca de Jesús, pero ellos prefieren permanecer en sus pecados, en la vivencia de los secretos de los hombres. Y todo eso un día será juzgado. Todos los juicios Dios le encargó al Hijo. Tengo mucho más para decir, pero voy a terminarlo de este modo. Leyendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30. Ahí vamos a leer y ahí vamos a terminar nuestro mensaje hoy. Y después se seguirá cantando y honrando al Señor con gozo. Dice aquí la palabra de Dios, Hechos el capítulo 17, el versículo 30. Mire cómo dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, el versículo 30. Ahora quiero darle tiempo a que lo encuentre el pasaje porque es sumamente importante. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo. Los secretos de los hombres, ¿verdad? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. Dios ha dado testimonio que le levantó de los muertos, le ha confiado los juicios, y ahora hay un llamado de la Biblia para el hombre incrédulo, para el hombre que permanece en el pecado y que está allí comprometido con los secretos de los hombres. Dios dice: hagamos algo. Dice: yo quiero pasar por alto el tiempo de esta ignorancia, y ahora lo llamo a todos los hombres, una oportunidad, una gran oportunidad, en todo lugar, todo el universo, donde nuestras prontuario pecaminoso están en blanco, fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo. Pero aquellos pecados secretos allí en el tribunal de Cristo, dice 2 de Corintios 5:10, que Dios va a recompensar, va a pagar de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dios no nos va a dar algo bueno por algo malo que hayamos hecho. Y entre esas cosas malas, ahí están los secretos de los hombres. Hermano, la palabra de Dios es toda una invitación para el que no conoce a Cristo. No hay cosa secreta delante de Dios. Ya Dios sabe que somos pecadores.
Es su oportunidad de ir al Señor y pedirle salvación y pedirle perdón y comenzar una nueva vida y eterna junto a Cristo Jesús. Y ustedes y yo, que ya somos del Señor, no tenemos que andar escondiendo secretos que Dios los conoce. Los tiene bien identificados a cada uno de ellos. Los tiene prolijamente registrados en el libro de nuestra vida. ¿Por qué no hablamos de esos secretos con Dios? Y vamos a ver, podemos tener una iglesia más fuerte espiritualmente, una iglesia con mucho más potencial espiritual, si todos los hombres y mujeres nos decidimos a confesar esos secretos a Dios. No estamos pidiendo que lo publique en los diarios, ni en las redes sociales, ni que los diga aquí en público. Les estoy animando a que hablemos de esos secretos, esos pecados escondidos con Dios. Ahí está la solución. Ese es el lugar de arreglo, delante de Dios. Y empezar a tener una potencia espiritual como no la hemos tenido, y empezar a servir como no lo hemos hecho, y empezar a tener fruto como nunca antes lo habíamos conseguido. Pero necesitamos sacarnos de eso. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Biblia nos anima, nos alienta en esta mañana a tener una vida mejor, de más impacto, para que podamos nosotros darle más gloria a nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hermano Omar va a venir aquí para guiarnos entonces en un tiempo de cántico, y yo los espero, Dios mediante, el seminario, sábado, 19 horas. Vamos a estar hablando sobre la venida del Señor Jesucristo. Anime a otros a venir. Tengamos un gran tiempo aquí junto a la palabra de Dios. Un pedido muy especial. Sean puntuales el sábado, hermano. 19 horas aquí en la casa del Señor. Dios les bendiga grandemente.